Ninguno de nosotros es incapaz, ninguno de nosotros es tan torpe, ninguno de nosotros es tan pecador o tan débil como para dejar de decir lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. No tienes que saberte ni siquiera las leyes espirituales, no tienes que saberte los versículos bíblicos de memoria, solo basta haberse encontrado con Dios y tener un corazón ardiente para querer contarle a otros. La palabra de hoy día está resumida en una sola palabra y es esta palabra: sígueme, sígueme. Yo quiero leer para ti una poderosa palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 35 en adelante. Juan, capítulo 1, verso 35 en adelante, dice lo siguiente. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Luego más tarde la Biblia traduce ahí, lo anoté, Jesús llama a Felipe y Natanael. Verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vino a Natanael que se le acercaba, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sígueme. Creo que es la palabra más potente registrada en este texto que hemos leído. Jesús estaba llamando a sus discípulos, estaba llamando a sus líderes, a su equipo, a sus apóstoles, estaba llamando a personas como tú y como yo. Y yo quiero detenerme en algunos de ellos, son muchos más, pero quiero detenerme en algunos de ellos porque creo que de alguna manera nos representan o debieran representarnos. Y quiero destacar primero la vida de Andrés. Andrés, que sale mencionado ahí, que es hermano de Simón. Este Andrés es de hecho el que le va a hablar a Simón. Él le cuenta a Simón que había encontrado a Cristo y corre con la noticia a dársela a su hermano y a decirle: hermano, mira, me encontré con Cristo, me encontré con el cumplimiento de la promesa, acompáñame. Yo encontré lo que estábamos buscando, lo que se nos había prometido, esa hambre que teníamos de algo diferente de Dios, lo encontré y quiero que tú vengas conmigo. Creo que Andrés representa lo que nosotros debiéramos sentir por la gente que nos rodea, amigos, familiares. Algunos años atrás, cuando comenzaba en la iglesia, recuerdo que hubo una estrategia evangelística
que de hecho llevaba el nombre, se llamaba Operación Andrés, porque la idea era rescatar a los amigos y los familiares y hablarles de Cristo. Y recuerdo que por esa semana y esos 10 días se procuraba hacer contacto con personas y hablarles de Cristo a esos familiares, a esos amigos, predicarles la palabra y el evangelio. Pero esa actividad o ese entusiasmo duraba lo que duraba los días de esa campaña. Cuando nosotros entendemos que cargamos sobre nosotros, cargamos sobre nuestras vidas el ser un Andrés, tenemos la posibilidad de llevar el evangelio a muchas personas. Ninguno de nosotros es incapaz, ninguno de nosotros es tan torpe, ninguno de nosotros es tan pecador o tan débil como para dejar de decir lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. No tienes que saberte ni siquiera las leyes espirituales, no tienes que saberte los versículos bíblicos de memoria, solo basta haberse encontrado con Dios y tener un corazón ardiente para querer contarle a otros. Dios te pondrá en situaciones como las de Andrés. ¿Qué serás tú? ¿Sabes qué significa la palabra, el nombre Andrés en el hebreo, en el idioma original? Andrés significa valiente. No es que fuera el mejor, no es que fuera el más perfecto. Es más, si tú lees el resto de la Biblia, te encontrarás con que Andrés no escribió una carta. Te encontrarás con que Andrés no escribió un evangelio. Andrés probablemente no apareció después en los registros, en lo que fue el inicio de la iglesia, o hizo hechos tan portentosos. Pero a los ojos de Dios hizo algo tremendamente poderoso, y es hablarle a otros de Cristo. Él le habló a su hermano que llegaría a ser un gran evangelista, que llevaría a miles a los pies de Cristo. Él le habló a su hermano que mañana sería uno de los principales apóstoles usados por Dios. Nunca menosprecies a quien le estás predicando, porque tú no sabes lo que será mañana en las manos de Dios. A ti te toca hablarle a otros, a ti te toca predicarle a otros, a ti te toca hacer luz y sal donde Dios te ha puesto. Yo sé, no todos escucharán. Yo sé que no todos oirán lo que estás diciendo. Yo sé que no todos van a valorar lo que tú estás hablando. Pero debes saber esto: ninguna semilla sembrada, ninguna palabra sembrada dejará de tener su fruto en su tiempo, en el tiempo de Dios. Con mi esposa tuve la posibilidad de viajar, apenas estábamos casados, más de 25 años recién, para conocer la isla de Pascua, de donde ella es. Cuando llegamos a ese lugar, Dios me dio una palabra y me dijo que no tenía que aceptar ninguna invitación a predicar en algunas, las pocas iglesias que hay ahí en ese lugar, sino que con nuestra vida teníamos que hablarle a otros de Cristo. Y en ese primer viaje tuvimos la oportunidad de predicarle de Cristo a 2 chicas jóvenes que nunca más vimos después. Antes de irse ellas, nos dejaron una nota y nos hablaban de que habían sido sorprendidas de lo que habían visto en nosotros, que nunca habían entendido que Dios podía ser de esa manera. Sembraron una semilla en sus corazones. Nunca más las volvimos a ver y no sé qué serán de ellas, pero tenemos la paz de saber que fuimos Andrés cuando teníamos que hacerlo. En este último viaje, cuando fuimos, porque fallece mi suegro, un día pasamos a visitar a una familia de mi esposa a un local que tenían. Ellos estaban inaugurando un local de ropa, y cuando estábamos ahí, el esposo de ella, con el cual nunca habíamos cruzado una palabra, nos dice: justamente anoche nos estábamos acordando de ustedes. Tenemos una amiga que está muy mal, está con una depresión profunda y ha intentado quitarse la vida. Y cuando nos cuenta de eso, luego nos dice: yo le dije que los únicos que lo pueden ayudar son ustedes.
¿Ustedes podrían ir a su casa? Pero claro, por supuesto que sí. Al otro día vamos a la casa de esta mujer, y en la casa de esta mujer fuimos a Andrés en ese momento para llevar la palabra de Dios. Esa mujer recibió a Cristo y Dios la sacó a libertad y Dios la sanó ese día. ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con tanto que Dios te ha dado? ¿Sabe? No era un lugar público, no era una iglesia, era en las casas, era en las conversaciones, era en la oportunidad que teníamos de llevar a Cristo. Cuando salimos de esa casa, salimos tan feliz con mi esposa, nos fuimos caminando y dijimos, qué increíble que aún en medio de una celebración, por así llamarlo, o de un evento triste que era un velorio, un entierro, tuvimos la posibilidad de predicarle a una persona y que esa persona pasara de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de una eternidad sin Cristo a una eternidad con Cristo. ¿Qué estás haciendo tú? Un Andrés. Yo sé que lo que te cuento hoy es para motivarte y animarte, pero no siempre tuve esa valentía. Hubieron veces que tuve cobardía, hubieron veces que tuve vergüenza de hablar y me arrepiento de esas veces. Y por eso le he pedido al Señor que cada vez que tenga la oportunidad de hablar de Él, yo no tenga miedo. He orado como los apóstoles que dicen, Señor, danos de nuevo valentía para predicar tu palabra. Mujeres se van a encontrar con mamás de los compañeritos de sus hijos. Hombres se van a encontrar con algún cliente. Cuando juegas al fútbol, cuando haces tus actividades, Dios te dará posibilidad de llevar su palabra. Solo está en que tú te atrevas a ser un Andrés valiente. Pero hay otro más que aparece en los llamados por Jesús cuando dice, sígueme, Simón. Y cuando Jesús le habla a Simón, le dice, Simón, hijo de Jonás. Y luego le dice, ya no te llamarás así, sino que serás Cefas, que traducido es Pedro. En esta frase, Jesús cuando llama a Simón, está haciendo toda una fotografía de su vida, porque lo llama por cómo lo conocieron. Simón era un hombre débil, Simón era un hombre con complicaciones, Simón tenía problemas de carácter, Simón era arrebatado, Simón era colérico, Simón era Simón, que quería tomar la justicia por sus manos. Simón se equivocó más de alguna vez. Simón era como cada uno de nosotros, cargando un pasado, una historia, frustraciones, rabias y decepciones. Dios nunca llamará a alguien resuelto. Dios nunca llamará a alguien perfecto. Dios nunca llamará a alguien piadoso. Dios llama a Simón, a gente como nosotros, con todas sus luchas, debilidades y contradicciones. Simón. Y luego le dice, hijo de Jonás. ¿Sabe? Este hijo de Jonás era para hacerle notar, sé de dónde vienes, sé la historia que cargas, sé las tradiciones, lo que ha ocurrido en tu línea generacional, lo sé. Jesús no lo desconocía, Él sabía todo. Pero a pesar de todo eso lo llama. Y cuando lo llama y Simón responde, entonces recién le da el propósito. Y el propósito se lo da en el nombre que le asigna. Porque a los ojos de Dios, él no era Simón. A los ojos de Jesús, él no era hijo de Jonás. En realidad, a los ojos de Dios y a los ojos de Jesús, era Pedro. Era la piedra. Era el hombre sobre la cual el evangelio se iría a extender. Era un hombre valiente, capaz de caminar sobre el agua. Eso era a los ojos de Dios. Era el evangelista. Era aquel que no tenía miedo de predicar a pesar de que corriera en riesgo su vida. Es aquel que nunca se cansó, era una piedra. El valiente Pedro terminó crucificado.
Y cuando lo iban a crucificar, él dijo, no quiero tener en alto honor de mi maestro, por favor háganlo en el sentido contrario. Pedro, a pesar de que era Simón, a los ojos de Dios era Pedro. Y sabe, cuando escuchamos a Dios podemos ser torpes. Somos torpes escuchando a Dios. Y en eso no hay problema. Me hace pensar en Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel ahí en 1 Samuel capítulo 3, versos 7 al 10? Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, era torpe escuchando, no entendía rápidamente ni claramente cuando Dios hablaba. Cuando Jehová le llama por tercera vez, él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, pensando que lo llamaba el sacerdote que estaba ahí en la casa donde él se quedaba. ¿Para qué me has llamado? Entonces Elí entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo a Samuel, ve, acuéstate, y se te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Puede que seas torpe oyendo, puede que seamos torpes entendiendo, pero hay una cosa en la que no podemos darnos el lujo de fallar, que cuando entendemos que Dios nos está llamando, que cuando entendemos que Dios nos está hablando, aprendámonos esto de memoria. Dice así, habla porque tu siervo escucha. Habla Jehová porque tu siervo oye. ¿Alguien tendrá la valentía de cuando Él le llame, a pesar que no entiende, a pesar de que si no sabe si eso no es, a pesar de todo lo que le está pasando, a pesar de que no conoce los planes de Dios, tener la valentía de, como Samuel, decirle, habla, que tu siervo oye? Y dice la Biblia que entonces recién Jehová le habló y le dijo a Samuel y le da las instrucciones. Dios no te va a dar instrucciones. Dios no te va a revelar lo que has pensado. Dios no te va a mostrar sus secretos. Dios no te va a mostrar lo íntimo de su corazón si primero no te rindes a Él. Dios no comparte su gloria. Dios no comparte lo precioso con aquellos que nos entregaron primero. Dios no vende baratijas. Dios no vende souvenirs. Dios es Dios. Y cuando Él te llama, Él lo único que necesita es un habla, que tu siervo escucha. No es habla, que tu siervo entiende. No. Habla, que ahora sí tengo claro todas las cosas. Ahora háblame que tengo todo resuelto. Ahora puedes hablarme que solucioné mi situación económica. Ahora puedes hablarme que el problema está resuelto. No. Habla, que tu siervo escucha. Tercer personaje que me llama la atención que leímos en esta historia, Natanael. Cuando su amigo le va a contar a Natanael, Felipe le va a contar a Natanael lo que estaba pasando y que había encontrado a Cristo, Natanael reacciona como muchos de nosotros. Le dice, no, ¿cómo es esto? A ver, no entiendo, explícame bien. ¿Cómo es esto de entregarse, de dejar todo, de dar todo, de ponerse a disposición de Dios? Es decir, que tú pierdes tu futuro, es decir, que tú pierdes tus planes, es decir, que tengo que renunciar a lo que he soñado, por lo que he trabajado, por lo que he luchado. O sea, que Dios me está pidiendo acaso que yo deje de ser yo, que yo deje de lado todo lo que he anhelado. No soy una mala persona, no soy un hombre o una mujer detestable, por el contrario, he tratado de hacer el bien, he tratado de hacer lo correcto, incluso he tratado de servir a Dios, pero no entiendo esto que me estás explicando. Somos muchos Natanael aquí. Natanael que dijo, ¿de dónde? De Nazaret.
¿Qué puedo salir de ahí? Este hombre era un judío celoso y los judíos le daban mucha importancia al lugar de origen. El lugar de origen no hablaba bien de Jesús, lo descalificaba en realidad a los ojos naturales. Por eso que él se llenó de argumentos cuando fue llamado. No sé cuáles son tus argumentos cuando Él te llama. Yo no sé con qué peleas en tu cabeza cuando Él te llama. Yo no sé qué te pasa ahí en tu mente cuando recibes un llamado de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir escondiendo? Dice el Salmo 139. Alguien que trató de esconderse de Dios y le fue mal. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hay quienes se han escondido en su trabajo. Hay quienes se han escondido detrás de su profesión. Hay quienes se han escondido detrás de un éxito económico. Hay quienes se han escondido detrás de una enfermedad y se han justificado detrás de esa enfermedad. Hay quienes se han justificado por la situación en la que se encuentran. Hay quienes se han escondido de distintas formas. No se han ido a un monte, no se han ido a la profundidad, pero se han escondido detrás de aquellas cosas que la vida les ha puesto por delante. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir escondiendo? Y en cuarto lugar, y quiero terminar con esto, los momentos de duda. Quiero pedir a Álvaro que venga con Vanessa. ¿Quién ha tenido dudas aquí alguna vez? Levante la mano. Los mentirosos también pueden levantar la mano. Yo he tenido dudas. Soy un hombre de fe, pero también he dudado. ¿Cuántos han sentido temor y miedo alguna vez? Levante la mano. Voy a hacer una pregunta un poquito más osada. ¿Quién alguna vez quiso desistir del llamado y no seguir adelante? Dice Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Me atraviesa esta palabra. Escúchame. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Y dice Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 24, el que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Hace un par de días atrás pasamos un momento bien difícil, porque sepan que nosotros pasamos las mismas cosas que ustedes. Bien difícil, muy difícil. ¿Viste cuando es como que ya no ves más soluciones? Buscas, miras y el problema es no solo que no encuentras las soluciones, sino que además comienzas a poner en duda: ¿será que debo continuar? ¿Será que debo seguir con esto? Y vienen más preguntas. ¿Valió la pena el sacrificio? ¿Valió la pena dejar todo lo que dejaste? ¿Valió la pena tantos años? Estas son cosas dichas en la intimidad. Y cuando hay desazón y cuando hay tristeza, como que más se bloquea tu mente y se cierran las posibilidades. Como que te pasa una sobre otra y sobre otra y sobre otra y sobre otra. Y cuando quieres sacar la cabeza para respirar, viene otra ola y te tapa de nuevo. Es esa sensación de querer salir de la orilla del mar y como que el mar te atrapa, ¿sí o no? Y como que la corriente te lleva y no te deja. Cuando pierdes el control. ¿Alguien alguna vez lo dio vuelta una ola aquí? Que me entienda. Mira, escúchame. Pierdes hasta la dignidad.
¿Alguien perdió la dignidad con una ola aquí? ¿Y quedó avergonzado con toda su humanidad expuesta? ¿Se acuerdan que la semana anterior hablamos del río del Espíritu? Cuando uno se mete en las aguas profundas, tú ya no tienes control, ya no haces pie y eres llevado por la corriente del Espíritu. Bueno, y dije, voy a salir un rato porque ya había orado, había buscado, habíamos hablado con mi esposa y estaba difícil la situación, muy compleja. Dije, bueno, voy a salir a comprar con la luz encendida de que en cualquier momento se acababa el combustible y a comprar más encima con los últimos 10,000 pesos que quedaban en la cuenta. En realidad era más para salir y tener un tiempo con Dios. Bueno, o conmigo mismo, no sé. Iba haciéndome todas estas preguntas y con toda esa carga emocional y le decía, Señor, háblame. Necesito tu voz, tu dirección. Y cuando entro al supermercado, me pasó algo curioso. A todo esto, vi al Alexandre ese día. No sé si tú me viste, Alexandre. ¿Me viste o no? No sé. Yo iba a saludarte a ti y tú te diste vuelta. Dije, a lo mejor no me vio. Pero no, escúchame. En realidad yo creo que Dios lo sacó de la escena. Porque él hubiera sido un buen abrazo en ese momento. Es un hombre de Dios, Alexandre. Y yo iba con el ánimo de saludarlo y de repente vi que se dio vuelta y dije, a lo mejor lo están esperando o no nos alcanzamos a ver porque veníamos a distancia. Y cuando voy a subir ahí al supermercado, iba con toda, viste, cuando tú vas con tu mente, es como que caminas por inercia. ¿A alguien le ha pasado esto, no? Y vas con 1000 pensamientos así, los pensamientos te hacen caminar, no tus piernas. Y no sabes incluso a qué fuiste, o sea, es porque estás tan apesadumbrado con esto. Y cuando voy llegando ahí, siento que alguien me dice, ¡amigo! Y veo a alguien que deja su carro de lado, se saca la mascarilla. ¿Se acuerdan que tiempo atrás yo les conté de alguien, un amigo que yo tuve en la universidad, que me encontré en un aeropuerto con él? Y lo miro, no supe qué decirle. Era mi momento menos espiritual. No tenía palabras para decirle. Entonces lo saludé. ¡Hola! Le puse la mejor cara que tenía en ese momento, que no era muy bonita. Y lo abrazo y me dice, no puede ser. Me dice, no puede ser. Y yo sí sé que no puede ser. No sabía qué, porque o me ponía a llorar o le hablaba, mejor me callé. Y dejé que él hablara. No puede ser. No puede ser que siempre Dios te ponga en los momentos claves de mi vida, me empezó a decir. Yo no entendía nada. ¿Viste cuando tú no entiendes nada? Cuando tú estás mal, quebrado en el suelo y Dios te habla como si nada. Y te da promesas y te dice cosas extraordinarias como que no es el momento. Él quiere que te diga, he visto tus lágrimas, he escuchado tu oración, aquí traigo la solución. No, nada de eso, no. Dios te habla de una manera impensada en esos momentos. Y él me dice, no puede ser que siempre el Señor te ponga en los momentos claves de mi vida. Me dijo, ¿puedes creer? Venía bajando y le venía hablando mi señora de ti, me dijo. Porque hoy, ahí me empezó a contar. Mira lo que compré, me contó en lo que estaba. Me dijo, ayer acabo de firmar por la compra de la propiedad que tú me dijiste. Me dijo, ¿sabes qué, Valdés? Porque piensa así. ¿Sabes qué, Valdés? ¿Te acuerdas cuando nos juntamos en ese café y tú me dijiste que tenía que hacer esto y lo otro y lo otro? Tomé tu palabra, lo hice y compré. ¿Y sabes qué? Podía comprarlo en efectivo si quería esa propiedad. Y yo con 10 lucas en la cuenta. Y yo... Me dijo, pero fui un hombre estratégico como me enseñaste. Y vine
lo compré con crédito porque el tipo del crédito, el ejecutivo, me dio el crédito 100%. Entonces yo entendí que iba a dejar eso para otro proyecto. Yo ya le decía, ¿por qué no me da un poquitito? Pero me mantuve firme ahí en mi fe. Qué bueno, le decía yo, qué bueno. Todo lo que me dijiste, Valdés, se cumplió en ese momento. Y firmé, y estoy feliz, vine a comprar porque me estoy llevando a unos muchachos a un campamento porque a él le gusta mucho ayudar. Tiene unos proyectos ahí que con el área de él entrena personas. Y es su manera de ayudar a la generación joven. Me dijo, pero no puede ser. Me dijo, esta es la tercera vez que me encuentro contigo. Siempre que me encuentro contigo es para un momento especial de mi vida. No puede ser, tú tienes algo divino, me decía, desde siempre. Como que Dios está contigo, me decía, yo veo a Dios en ti. Y empieza a hablar, mira cómo me está ministrando. Yo ahí, no sé, era como los perros embojados, ¿viste? Cuando uno está así. Él era el hombre de Dios en ese momento. Qué bueno que no hay señal hoy día, porque si me está escuchando sería una vergüenza terrible. Pero él pensaba que yo era el hombre de Dios. Y me decía, Valdés, siempre Dios te ha usado a ti, es increíble. Mira, después de que hablé contigo me dieron la jefatura del lugar. Yo renuncié, me fui a otro lugar. Y ayer, por eso que me acordé de ti, me decía, porque ayer otra vez en el lugar donde estoy me ofrecieron la jefatura de nuevo. Soy gerente general de recursos humanos, me dijo. Y yo me dijo, ¿sabes qué? Tengo mucho dinero, pero no me importa. Y si le pido, no. Me decía desgraciado, porque así me decía él. Te lo digo con respeto, porque tú. Y de repente paraba y ¿sabe qué hacía? Me decía, permíteme. Me das un beso en la cara. Porque estoy tan agradecido de tu vida. En la universidad, Valdés, me decía, tú me hablaste de Dios, yo era el malo en la universidad. Yo era el lado oscuro y tú eras el lado de la luz. Desde ahí, yo le he contado a mi señora, dijo. Y después cuando instalé mi gimnasio y después cuando me encontré contigo en el aeropuerto, tú me hablaste, fui a competir y esa vez yo gané un lugar que era lo que había soñado porque tú me diste una palabra, me dijiste, Dios te ha usado, no sabes el hombre que yo... Y te digo algo, me dijo, en toda la oficina donde estoy yo te escucho, me dijo, te sigo, me dijo, y te escucho. Y le he hecho a todos mis colegas escucharte, así que eres un hombre escuchado, me dijo. Yo quería llorar. En ese momento yo quería llorar porque yo no quería que me dijeran eso, que era un hombre escuchado. Yo quería que Dios me resolviera el problema. Fue escucharlo y cada 5 minutos ese hombre me daba un beso en la cara. Valdés, como te dijeron, me decía, me daba un beso. Las bebidas se asaron en ese momento, estaba al sol. No le importaron las bebidas, nada. Y yo en ese momento decía, Señor, nunca esperé que usaras ese instrumento para recordarme que tú me llamaste. Y Él me recordó en esa conversación lo que hace alguien que respondió al llamado. Alguien que respondió al llamado afecta generaciones. Ya al final le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres un hijo de Dios, le dije. ¿En serio, Valdés? Sí, le dije. Porque me dijo, yo todas las madrugadas oro al Señor, me dijo. ¿Cómo me enseñaste? Me dijo. Y Dios me ha respondido. Yo decía, ¿cómo puede ser que este tipo tenga más respuestas de las que yo pensaría que puede ser? En la forma que yo he estimado, y no es eso en realidad. Dios siempre me ha respondido, pero a su forma. Y al final me dice, gracias. Está inaugurando un dojo, me dice.
dojo, no sé cómo se llama ese lugar de gimnasio, donde pelean. Quiero que vengas a orar por él, me dijo. Sí, claro, le dije. Y algún día teníamos que juntarnos. Claro, le dije. Pero tú eres un hijo de Dios, quiero que lo sepas y Dios te escucha. Y lo abracé. Yo no sé si estaba abrazándolo a él o estaba abrazando a Dios en ese momento. Yo no sé si yo le hablé a él o él me habló a mí. Pero sí sé algo. Subí la escalera al supermercado impactado. No sabía ni qué iba a comprar, no me importaba a esa altura ya. Bueno, mucho ni iba a comprar, me iba a durar 5 minutos y salía. Pero quedé choqueado. Y dije, él nunca deja de llamarme. Y el problema es que Dios se sabe mi nombre. Dios se sabe tu nombre. Mira que lo seguía una multitud, pero él le dijo, Simón, hijo de Jonás. Él le dijo, Natanael, que estabas debajo de la palmera y te escuché hablando lo que hablaste. Dios escuchó mis oraciones y me respondió de la manera que no pensé ni esperé. Andrés, Felipe, Él sabe tu nombre. Escóndete lo que quieras, pelea con Él, no hay problema. Pero Él sabe tu nombre. Y Él te llama por tu nombre. Podemos ser torpes en todo lo demás. Podemos sufrir contradicciones como las sufrieron los discípulos y los que le seguían. Pero hay algo que nunca debemos dejar de hacer. Que cuando Él nos llame, podamos decirle, habla, que tu siervo escucha. Hecho pedazo, confundido, sin plata en el bolsillo, con 1000 problemas. Pero podamos decirle, habla, que tu siervo escucha. Hoy le habla a los líderes de esta casa. Hoy le hablo a los pastores de esta casa. Hoy le hablo a los matrimonios de esta casa. Hoy le hablo a los jóvenes. Y les tengo que decir de parte del Señor que Él vuelve a llamarte. Yo sé que tienes ministerio. Yo soy pastor y soy para encima el pastor de la casa. Y a mí Dios me sigue llamando. Si Dios lo hizo conmigo, seguro que ahora lo está haciendo contigo. Cuando suene la canción y Vanessa comience a levantar canción al cielo, el cielo va a comenzar a decir tu nombre. Tú verás lo que haces. Yo no peleo con el llamado a esta altura. Peleo con cosas mías, propias, personales. Soy torpe en muchas cosas, pero sí aprendí a decir algo. Habla, que tu siervo escucha. Hoy, esta mañana, alguien de los que aquí está puede venir delante de Dios y decirle, habla, que tu siervo escucha. Vanessa, por favor.